Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, queremos darle la más cordial bienvenida a esta conversación virtual que iniciamos esta tarde, llamada Personas con vulnerabilidad social y corporal en época de pandemia. Una de las conversaciones que estamos llevando a los interesados en esta conversación, nuestros estudiantes, egresados, público general, académicos, profesores invitados, sobre temáticas que en este contexto especial permiten de manera virtual llegar a ustedes. En nombre del decano Manuel Amaya y esta dirección de extensión, queremos que disfruten de esta conversación, que sea fructífera en las temáticas que van a ahondar, y voy a dejarlo a ustedes con la profesora Mariela Gaete Reyes, que es arquitecta de la Universidad UNAL de Colombia, magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica, doctorado en Geografía en el King's College de Londres, subdirectora del Instituto de la Vivienda de nuestra facultad y académica del magíster en Hábitat Residencial y en el doctorado de Territorio, Espacio y Sociedad que también imparte nuestra facultad y finalmente también nuestra universidad. Todos muy bienvenidos, muy buenas tardes y, como digo, tendrán esta información disponible en la transmisión que estamos haciendo ahora y también en nuestra página web donde podrán visitarla con posterioridad. Muy buenas tardes y hasta pronto. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, nos encontramos esta tarde aquí para justamente explorar el tema de qué ocurre con las personas con vulnerabilidad social y corporal en época de pandemia, desde los ámbitos académicos, profesional y políticos. Para ello tenemos tres invitados muy especiales. El primero de ellos es nuestro invitado internacional, Pedro Javier Jaramillo, quien es arquitecto, magíster en arquitectura en asentamientos humanos y actualmente cursa un doctorado en antropología en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Es profesor asociado también de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tenemos a Andrea Bodeguer Simonetti, quien es arquitecta de la Universidad Finisterra. Desde el 2002 está trabajando en el diseño y la ejecución de planes de accesibilidad. Actualmente es directora de BAU Accesibilidad. También está con nosotros esta tarde Luis Vera, quien es una persona con baja visión, es activista por los derechos de las personas con discapacidad, diversidad funcional o disidentes funcionales. Él es sociólogo de la Universidad de Chile, imparte docencia y ha desarrollado investigación en esta y otras universidades del país. Actualmente participa del colectivo Acción Mutante. Entonces, para contextualizar este foro, voy a compartir una corta presentación en donde vamos a revisar un poquito el concepto de vulnerabilidad, vulnerabilidad social y corporal. Bien. Entonces, por una parte, tenemos el concepto de vulnerabilidad social, que se ha referido, digamos, a grupos postergados, grupos minoritarios y grupos vulnerados. Los enfoques clásicos de vulnerabilidad social han investigado efectos negativos de la distribución desigual del bienestar y la salud en grupos étnicos, grupos desventajados desde el punto de vista socioeconómico y otros grupos también. Por otra parte, no existe un consenso sobre el concepto de vulnerabilidad corporal, digamos que en Chile o en las instituciones que generan política pública, pero bueno, tenemos que partir con la idea de que todos somos vulnerables. Sin embargo, la edad de las personas, si hay algún tipo de discapacidad, es importante en el tema de la vulnerabilidad corporal. Bueno, en Chile el Ministerio de Desarrollo Social define los siguientes grupos vulnerables. Por ejemplo, las personas en situación de calle, las personas con adultos significativos privados de libertad, adultos mayores, personas con discapacidad y personas pertenecientes a a pueblos indígenas. Bueno, sin embargo, el concepto de vulnerabilidad no ha estado lejos, digamos que no ha quedado fuera de crítica. Por ejemplo, Kate Brown, que es una académica británica, dice que la noción de grupos vulnerables en política pública actúa para señalar a ciertos grupos como distintos y otrificarlos, o sea, los constituye como un otro. Y según ella y otros académicos, estas nociones son condescendientes y opresivas. La vulnerabilidad social o la vulnerabilidad es socialmente construida también. Les traigo aquí esta noticia que seguramente muchos habrán visto por la televisión hace unos días, es del 2 de junio,
en donde se denuncia que una persona con síndrome de Down murió porque el hospital donde se atendía no le proporcionó un ventilador mecánico. Entonces, bueno, esto digamos que nos hace cuestionarnos acerca de la ética en términos del derecho a la salud. Y cómo, por ejemplo, en este minuto, obviamente, porque se están privilegiando a las personas que tienen mayor posibilidad de sobrevida y también a las personas que son funcionales al sistema. Em, entonces, por ejemplo, esta persona que se atendía en un hospital, que es una persona con discapacidad, nos lleva a pensar en la conexión que existe entre discapacidad y pobreza. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el Estudio Nacional de la Discapacidad del 2015 que digamos que 25.5% de las personas con discapacidad están en el primer quintil. Y si ustedes ven, obviamente hay mucho menor frecuencia, o sea, hay mucho menor porcentaje de personas con discapacidad en quintiles con mayor ingreso, sí, mayor ingreso económico. Por otra parte, si uno mira, digamos que quienes se atienden en el sistema previsional de salud FONASA, un, digamos que 85% de la población, 85.9% de la población de personas con discapacidad se atienden en el sistema de FONASA. Entonces, obviamente también personas sin discapacidad, el 74%, 74.3% se atienden en el sistema FONASA. Entonces, bueno, la cosa es que, digamos que también salieron noticias sobre que la tasa de mortalidad en hospitales públicos duplica las clínicas. Entonces, realmente hay un link también desde ese punto de vista, digamos, uno puede establecer el link entre discapacidad, pobreza, acceso a la salud y digamos que lo que está ocurriendo hoy en día en época de pandemia. Voy a dejar de compartir esta presentación. Esto era, digamos que, solamente para contextualizar y a continuación los dejo entonces con el académico Pedro Javier Jaramillo. Muchas gracias, Mariela. Muchos saludos a todos los colegas de la Universidad de Chile, a los colegas arquitectos, estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile e igualmente de los amigos que se encuentran en este momento conectados internacionalmente para presenciar este encuentro. Muy bien. Entonces voy a hacer compartir mi pantalla para, perdón un segundo. Ok. Bien, espero, perdonen, tenemos algunas dificultades de conexión. Ok, perfecto. Bien, entonces, dentro de los aspectos académicos y, digamos, teórico-conceptuales, podemos entender la vulnerabilidad de las personas desde diversos aspectos, en función del curso de la vida, las etapas de la vida, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, en función del género y la identidad sexual. Estoy refiriendo en estos a las personas con vulnerabilidad en esta época de pandemia. Entonces, vulneradas también las mujeres o quienes tengan identidad sexual femenina, en este caso pues binaria, en función de su labor. Los trabajadores de la salud son personas en riesgo, las personas que prestan servicios de seguridad y emergencia, y en nuestro contexto colombiano también los líderes sociales en las diferentes partes del país, las poblaciones con condiciones o situaciones particulares como los grupos étnicos, poblaciones en situación de discapacidad y víctimas del conflicto armado igualmente. En el caso de las personas que han sido vulneradas y excluidas dentro de los procesos, se encuentran en Colombia mayores de 70 años, quienes iniciaron un movimiento denominado la Revolución de las Canas, la Rebelión de las Canas, precisamente al sentirse discriminados y aislados socialmente
de pues, las diversas actividades y de la posibilidad de salir, que es una de las cosas que las personas, pues muchas personas extrañan en Colombia. Eh, ha habido ya sucesivamente en los, digamos, en las extensiones de las medidas por la emergencia sanitaria y de cuarentena, se ha permitido a ciertas poblaciones salir, como los adultos mayores y los menores de edad. Y pues efectivamente lo que buscan por lo menos es tomar aire e interactuar. Y adicionalmente, pues dentro de esas poblaciones que podríamos denominar vulnerables, encontramos también pues las personas que, pues las personas pobres visibles e invisibles. Existe este fenómeno en Colombia, las personas habitantes de calle, las personas que perdieron el empleo, ya sea de carácter formal e informal, o pues que han perdido la manera de sustentarse, sus medios de sustento. Igualmente, las personas sin formación profesional o para el trabajo, y las personas sin acceso a o alfabetización, que carecen de alfabetización sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones, e igualmente las mujeres, como personas sometidas a vulnerabilidad social, y precisamente eh, eh, el acceso a la comunicación es muy importante en estos momentos de pandemia. Yo creo que Andrea ampliará un poquito ese aspecto en su charla. Eh, y es muy importante, por eso de cierta manera no me parecen adecuadas las críticas que se han hecho a las personas que lamentablemente pues inundaron las calles en Colombia por el viernes sin el impuesto al valor agregado, que pues fueron a comprar muchos de ellos televisores y mucha molestia, muchas críticas, pero verdaderamente pues uno de los medios es pues tener un televisor en casa y tener acceso a la televisión digital terrestre pues gratuita. Por lo menos ahí están en comunicación, por lo menos pueden estar enterados. Entonces hay que tomar con cierto ánimo crítico las posiciones y las opiniones de algunas personas que decían, no tienen dinero para sustentarse o para comer, pero sí tienen para un televisor. Pero también hay que considerar esos aspectos del acceso a la comunicación. Bien, dentro de la vulnerabilidad, pues en Colombia, pues ha habido un movimiento de personas pobres que en las fachadas de sus casas, en sus ventanas, pues han dispuesto prendas, telas, trapos de color rojo, precisamente pues anunciando que no tienen con qué comer. Es una manera de señalar que no tienen con qué comer, que no tienen ningún recurso, y así ha sido posible pues por parte no tanto el gobierno, llámese a nivel nacional o a nivel departamental o municipal, sino organizaciones no gubernamentales que han sido bastante activas en proveer por lo menos alimentos y ayudas a estas personas en esta época, de manera pues libre y voluntaria. Sin embargo, aquí hay que notar que hay una cosa muy importante y son el mantener las estadísticas actualizadas. Y las estadísticas no necesariamente son exactas o reales si se hacen desde un solo punto de vista o desde el punto de vista gubernamental. Hay muchos investigadores que actualmente se encuentran realizando toda clase de estadísticas, organizaciones no gubernamentales, académicos y demás, y esas bases de datos, con esa información, valdría la pena que fueran públicas para poder cruzar esa información y poder asistir a quien lo necesita, porque efectivamente el Estado ha proveído ayudas a esas personas. Sin embargo, muchas de esas ayudas han llegado de manera errada por una mala caracterización o por tener una información desactualizada frente a las condiciones de esas personas, o algunos que ya han estado fallecidos o han fallecido, pero que han sido, digamos que, objeto de esas ayudas y no llegan a quien debe llegar. Igualmente, pues la población con discapacidad, como dice esta nota de prensa, una captura de televisión, pues piden ayuda. Eh, Muchos no pueden salir a trabajar, sostienen actividades económicas, pero por las restricciones de movilidad dadas precisamente pues, por estos medios para mitigar, para controlar el contagio,
pues no han podido hacer su trabajo. Muchos de ellos derivan su sustento de actividades informales en el espacio público. Entonces es una paradoja también que los estudios dicen que el espacio abierto, el espacio al aire libre, el espacio seguro es el espacio público, pero nos están restringiendo el acceso al espacio público. Entonces es una cuestión paradójica. No hay unas medidas muy, muy claras, solamente los 2 metros de distanciamiento en el espacio público, pero hacen falta, digamos, más acciones y más estrategias de parte o una política pública rápida frente a esto. Igualmente, algunas personas vulnerables, pues hay fundaciones que los asisten, pero que han tenido dificultades para sostenerse y pues están en peligro de cierre. Ha habido algunas asistencias por parte del Estado y de personas de muy buena voluntad que pues, cuyas acciones han permitido sostener a estas personas. También en el caso colombiano, la vulnerabilidad corporal pues, se puede caracterizar hacia personas con problemas respiratorios, cardíacos, de tensión arterial alta, personas con problemas alimentarios, desnutrición, anemia, bulimia, anorexia, personas con cáncer, con SIDA y enfermedades autoinmunes, personas con tratamientos farmacológicos con base en antibióticos, personas con sobrepeso, personas con discapacidad y personas con sangre tipo A, como último dato de las investigaciones que se van dando. Entonces, estas son informaciones que mutan, que cambian de acuerdo con el avance del virus y los nuevos descubrimientos que se van haciendo. Y adicionalmente, pues, digamos, el ámbito de este foro es sobre vulnerabilidad social y corporal, pero esos límites, digamos que esa taxonomía no puede hacerse tan tajantemente precisamente porque se combinan. Todas estas condiciones se combinan en las personas de tal manera que las vulnerabilidades pues cambian, digamos, o están asociadas unas con otras y se dan de carácter múltiple. Entonces, pues el énfasis, digamos, o se entiende, muchos entendemos que la vulnerabilidad se da para las personas como Mariela las caracterizaba en su introducción. Sin embargo, pues hay otro tipo de vulnerabilidades que se hace necesario sobre las cuales pensar y que por eso pongo vulnerabilidad emocional y es o aquellas personas que tienen algunas condiciones, ya sea cognitivas o mentales, que las hagan más sensibles y más vulnerables a esta situación, o personas que en este momento se sientan vulneradas por todo este cambio de vida en nuestros hábitos y en nuestras relaciones físicas y sociales. Algunos se pueden sentir solos, pierden la interacción, sobre todo aquellas personas que no tienen acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces empiezan a ser aisladas, no solamente físicamente, por eso la distinción que hizo la OMS y el cambio que propuso conceptualmente de migrar del concepto de distanciamiento social para convertirlo en distanciamiento físico. Y eso es muy importante atenderlo, porque en este momento nosotros estamos distanciados físicamente, todos los que estamos asistiendo a este foro, pero estamos relacionados socialmente, somos próximos socialmente. Entonces es muy importante el manejo de esos conceptos. Bien, dentro de las cuestiones conceptuales, pues en Colombia los tipos de riesgo están asociados a 5 aspectos: a la salud, los riesgos económicos, los naturales y ambientales, los que se dan hacia la educación y los riesgos sociales y políticos. Aquí solamente esta imagen es ilustrativa, es esta especie de globos de acuerdo con cómo se manifiesta ese riesgo pueden afectar a los demás. Entonces, en este caso, pues tenemos un globo muy grande que es el riesgo sobre la salud que está afectando a los otros aspectos de nuestra sociedad, y en algunos casos esos otros globos pueden ser más pequeños o más grandes en razón, digamos, a las condiciones propias de esos riesgos. Y en Colombia, pues dentro de las propuestas de investigaciones del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, dentro de unos estudios, ellos hablan que sobre estos riesgos hay tres estrategias para manejarlos, que son reducir la exposición a amenazas, el semáforo en rojo, yo lo asocio con un semáforo. En rojo es cuando nos dicen no salgan a la calle. Son
restricciones para reducir la exposición a esas amenazas, en este caso de la salud. Después viene la mitigación de ese riesgo por medio de otras medidas, ya sea de carácter farmacológico o el uso de implementos de protección personal individual, etcétera, etcétera. Y después la superación de la crisis, cuando ya se supere y se da luz verde para que todas las actividades se restablezcan. Yo no digo que vuelvan a la normalidad, sino restablecer las actividades, en principio porque la normalidad, en principio y a mi juicio, no existe, y adicionalmente eh, es cambiante. Bien, pero ese semáforo también se puede reversar, como nosotros lo vivimos en las calles. Entonces, en algún momento estamos en verde, pero después toca pasar a amarillo o a naranja y después volver a pasar a rojo. Y empieza a moverse ese semáforo, como ha sucedido, por ejemplo, en algunos países en Europa, donde han tenido que volver a, a establecer estrategias para reducción la exposición a las amenazas, como sucedió esta semana en Alemania, donde tuvieron que cerrar algunas ciudades. Bien, ahora, es esencial atender el contexto en todos sus ámbitos, es decir, todas las medidas, estrategias tienen que ver con el contexto en el cual vivimos. Por eso el concepto sociológico de la glocalización, que manejan desde los años 80, pues, algunos sociólogos, entre ellos Orlando Falsborda, colombiano, y es pensar global y actuar local. Es decir, no estamos desconectados del mundo, pero se hace necesario que todas nuestras acciones pues estén pensadas en conjunto de lo que sucede en el planeta, pero las actuaciones deben hacerse en contexto, de tal manera que podemos tomar como ejemplo algunas experiencias internacionales, pero se hace necesario adaptarlas a lo que nosotros vivimos. Es así como en Colombia, estas poblaciones vulnerables, el Ministerio de Salud ha sacado una documentación específica para el manejo de la crisis, en este caso para comunidades negras, afrorraizales y palenqueras, dentro del contexto. Y hay unas instrucciones para la prevención, contención y mitigación del COVID-19 para cada una de estas poblaciones. Entonces hay, digamos, estas infografías y estas documentaciones, y adicionalmente el gobierno nacional se encarga en sus comisiones de atender y focalizar la atención de acuerdo con esos contextos. Entonces lo tenemos para estas poblaciones, también para los pueblos indígenas, lo tenemos también para las personas adultas mayores, hay una serie de instrucciones, igualmente para los cuidadores, tanto de personas adultas mayores como niños, niñas, y personas en condición de discapacidad o en situación de discapacidad. Voy a ir muy rápido para darle paso a nuestros compañeros panelistas. Bien, y están todas estas instrucciones. Sin embargo, hay una situación, y es que esta información pues no es fácilmente accesible para quienes no tienen conexión a Internet o no tienen alfabetización para conectarse a Internet y manejar esta información. Eso es un problema. Entonces, hacen falta otro tipo de campañas, y de hecho estamos devolviéndonos en el tiempo. En Colombia, por ejemplo, hubo el bachillerato por radio, y ahora hay propuestas precisamente para hacer difusión a través de radio y poder utilizar estos medios de comunicación social para llevar esta información que estoy compartiendo aquí en este momento, y que pues no siempre está disponible para toda la población. Bien, y pues está este aspecto para personas con discapacidad y el enfoque hacia sus cuidadores, donde están todas esas recomendaciones para el manejo de las personas con discapacidad en sus diferentes aspectos. Personas que tienen discapacidad, que son mayores de 70 años y con alta dependencia funcional, por ejemplo, o personas con discapacidad psicosocial, igualmente, personas con discapacidad intelectual, todo esto para mitigar, controlar y manejar el COVID-19 en estas poblaciones, para personas con discapacidad visual, para personas sordociegas y para personas con discapacidad física. Eso significa que se trata de contextualizar tanto la estrategia como la acción para las diferentes poblaciones que son en Colombia denominadas como vulnerables. Mil gracias y adelante, por favor, Mariela.
Mariela, tienes apagado el micrófono. Gracias, Pedro. Bien, quería recordarles que estamos recogiendo sus preguntas y comentarios desde Facebook y los responderemos al final de la sesión. Entonces, ahora, digamos, bueno, ahora le doy el pase a nuestra invitada Andrea Bodeguer para que haga su presentación. Andrea. Hola, muchas gracias. Voy a compartirles la presentación. ¿La ven ahí? Perfecto. Ahí, en pantalla compartida. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este tema nos hizo pensar mucho para poder presentarles un poco desde la perspectiva de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos arquitectos y desde Baubo Accesibilidad siempre hemos tratado de justamente trabajar para las personas con vulnerabilidad, pero a través, obviamente, de los proyectos que hacemos para dar oportunidades. Hoy día les traigo una presentación que tiene que ver con este impacto del acceso, digamos, de la accesibilidad, pero sin pensar en la accesibilidad como siempre la hemos tomado, de un grupo de personas que son personas con discapacidad, que tienen obviamente reducida su participación en la sociedad hoy día con todo lo que está pasando, al igual que nosotros, pero con mucho más barreras de lo que nos imaginamos. Solo una pequeña presentación. Nosotros como Baubo Accesibilidad somos una empresa B, una empresa que trabaja el impacto social de nuestros proyectos, por lo tanto, esta es una temática que sin duda va a tener que ser parte ahora del desarrollo de los proyectos que nosotros vamos a tener como sociedad, digamos, que empezar a incorporar. Lo que ha pasado últimamente, estas últimas semanas, la verdad es que es como dicen en mi familia, esto es noticia en desarrollo. Hoy día estamos frente a una agenda, entre comillas, 2030, donde nos pedía hace algunos años y nos sigue pidiendo establecer a los estados metas destinadas a responder justamente a pandemias que constituyan, digamos, todo el esfuerzo asociado a promover la salud mental y el bienestar, el acceso a las vacunas, etcétera. Pero por otro lado, tenemos hace un par de semanas atrás una respuesta de las Naciones Unidas junto con la comunidad con discapacidad que de alguna manera vuelve a poner sobre la temática algo que decía la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que decía que el artículo 11 establece que los Estados partes tomarán todas las medidas posibles para garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad en la respuesta nacional a situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Pero esto queda en el papel, porque en la práctica ha sido muy difícil poder llegar efectivamente a desarrollar y a llevar a la práctica este tema cuando todavía tenemos brechas en normas y brechas en protocolos. La situación hoy día actual, la primera es la falta de información en formatos accesibles. Hoy día las personas con discapacidad no tienen acceso muchas veces a un informativo con lengua de señas, o lo tiene un canal o lo tiene otro, o cuando el presidente habla en público o cuando el ministro habla en público para entregar información, falta en todos los canales esa información, hay solamente en uno o en dos. No solamente eso, sino que falta de acceso a la tecnología y a la información oportuna. Cuando uno habla de una persona mayor que, que está complicado, que está tratando de ir a cobrar su pensión, que va a la calle, no es porque no tenga, o efectivamente no tiene acceso quizás a un móvil o a un internet, sino que si es que lo tuviera, probablemente la información está en un formato que no es una lectura fácil. Muchas veces incluso hasta uno, cuando tiene que sacar un permiso, duda de que si es que estamos haciendo lo correcto. Imagínense a personas que no son nativas en la tecnología y eso también habla del acceso, de la falta, digamos, de accesibilidad. Hay una alta probabilidad de contagio asociado a las patologías de personas con discapacidad y por lo mismo son personas que están en sus casas, por supuesto que sin salir, pero eso dificulta también el acceso a tratamientos como rehabilitación, como quimioterapia, etcétera. Y muchas veces las personas de asistencia son quienes los apoyan desde sus casas, si es que se puede, digamos, a través de plataformas por videoconferencia. Pero aún así, si esas personas fueran y llegaran a un centro de salud,
Hoy día no existen protocolos de atención que permitan que las personas con discapacidad severas accedan con su madre, con su padre o con el cuidador más cercano, y genera una brecha gigantesca y un miedo gigantesco hacia las familias con discapacidad que hoy día tienen a su, dentro de su casa acceso, o sea, una persona que deben cuidar. Hay una falta, obviamente, que decir de la falta de accesibilidad física a los establecimientos de salud, y, y si es que yo quisiera ir, muchas veces tampoco hay falta, o sea, hay accesibilidad en los medios de transporte. Hoy día hay nula información respecto a dónde ni cuántas personas con discapacidad hay en Chile, y eso, tenemos una idea, sabemos más o menos, pero no hay, el censo no considera, por distintos motivos, digamos, no es una crítica, es un tema bien puntual, pero no considera la pregunta de que si tienes o no tienes discapacidad, porque hoy día el foco no está en la persona, está que si producto de esa condición yo tengo dificultades para desenvolverme en el entorno. Entonces cambia la mirada y dificulta obviamente el acceso a esa información. Tenemos una limitación de la distancia social por condiciones de discapacidad, pero ¿y qué pasa si yo ando en silla? Las personas me tienen que ayudar para acceder, por lo tanto me tienen que tocar la silla. Yo ruedo por la calle, entro a un supermercado y ese piso podría estar contaminado. Lo mismo con las personas, personas ciegas, que lo vamos a ver en un momento más. La condición de discapacidad de una familia repercute en el ingreso y en la vulnerabilidad social. Muchos ingresos se multiplican por dos, perdón, los egresos se multiplican por dos y los ingresos bajan cuando una persona tiene que dejar, y generalmente es la mujer, que es la persona directa, digamos, que deja de trabajar por el cuidado del familiar, o la familia completa se encierra en su casa para no tener que enfermar, digamos, a esta persona que está 100%, que es 100% dependiente. Entonces, la pobreza, y este es un tema que comentó la CEPAL en un documento hace algunas semanas atrás también, dice que la pobreza eleva la probabilidad de ser una persona con discapacidad, y la discapacidad eleva la probabilidad de caer en la pobreza. Bajo ese sentido, muchos temas además, em, eh, una realidad también concreta, digamos, es que hay muchas discapacidades que no son visibles, y muchas de ellas, como la diabetes, por ejemplo, hoy día están siendo afectadas enormemente por esta pandemia, y el acceso a medicamentos, el acceso a sus consultas y a sus controles mensuales también se están viendo afectados por esta situación. Y aquí hay una imagen que es bueno, una persona que va caminando, cruzando la calle y tira, digamos, o empuja a una persona con discapacidad a cruzar la calle, que es una discapacidad visual, una persona ciega, y cuando yo veo la palabra vulnerabilidad social y corporal, muchas veces hablo también de la falta de empatía. Todos nosotros creemos que estamos yendo por el camino correcto, pero no le hemos preguntado a las personas, y si es que ellas han dicho que necesitan, ese requerimiento no ha sido lamentablemente aceptado, no sé si es aceptada la palabra, pero no ha sido conducida, digamos, a hechos concretos para reducir y generar protocolos en la situación en que estamos. Hoy día las personas ciegas tocan todo, un pasamanos, el bastón que circula por el piso, que luego deben doblarlo para poder guardarlo. Es una situación compleja ir al supermercado, pedir que alguien te ayude, que es lógico, que es parte, digamos, del día a día. También las personas con discapacidad, usuarios de silla de ruedas, el hecho de salir a la calle con su silla, digamos, que eventualmente puede traer de vuelta y puede contaminar, es un tema, hay todo un protocolo de salida, hay todo un protocolo de acceso también a la casa. Ellos no pueden dejar sus, entre comillas, pies o zapatos afuera de la casa, tienen que entrar con la rueda, tienen que entrar con su silla, que son sus zapatos. Entonces hay protocolos también de limpieza que obviamente tienen. Y ya por último, ya con esto termino, también hay todo un tema bastante importante que tiene que ver con el acceso o las salidas, en este caso, de las personas y familias con niños, jóvenes, adultos con discapacidad cognitiva, donde fue escuchado, eso sí, desde, me imagino, no lo tengo claro, pero me imagino desde Senadis, desde el comienzo, que las personas con discapacidad cognitiva tienen que tener una rutina, y la rutina está en salir. Y por lo tanto, hoy día hay un esfuerzo por parte del Estado para poder como proteger
de alguna manera estas personas que deben salir, pero ha pasado que con toda la información que está pasando hoy día, los niños y jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, especialmente las personas que tienen autismo o dentro del espectro autista, digamos, tienen miedo a salir. Por lo tanto, han generado cambios en su rutina, muchas veces en viviendas donde no tienen acceso a lugares como ventilación, iluminación o espacios, digamos, tranquilos para poder estar, que también afectan a las personas con discapacidad. Bien, esta es mi presentación. Desde la perspectiva de la arquitectura, obviamente es difícil cuando la persona tiene que moverse, movilizarse, que tiene que interactuar con el entorno. Y yo creo que hoy día la interacción tiene que ver justamente con todos estos entornos virtuales, sociales, físicos, construidos de transporte, que vamos a tener que plantearnos cómo volver a relacionarnos, digamos, con ellos. Así que muchas gracias. Esa es mi presentación. Muchísimas gracias, Andrea, brillante. A ver, ¿puedes, por favor, gracias, dejar de compartir tu pantalla? Cuando logre llegar a eso. Ahí. Ay, no sé dónde está el... ¿Arriba? No, sí está acá. Normalmente. Ahí, ya. Bien, bueno, ahora le damos la bienvenida a Luis. Bueno, muchas gracias, Mariela, a todas las personas de la Facultad de Arquitectura que hacen posible esta transmisión. Un saludo a todas las personas que, bueno, a los compañeros del panel y a todas las personas que están observando esta transmisión. Yo voy a hacer algunas reflexiones fundamentalmente de lo que significa finalmente la discapacidad y cuál es el estatus de la discapacidad en esta sociedad a partir de algunos datos que ya han entregado Mariela y Andrea sobre todo. Y que estas son reflexiones que surgen, por cierto, de mi experiencia como persona con baja visión, pero que también tienen que ver con una construcción de una teoría crítica de la discapacidad que se ha venido produciendo a nivel mundial en los últimos 50 años aproximadamente, en un inicio fundamentalmente en el mundo anglosajón y que obviamente tiene que ver con la conexión entre activistas del mundo social de la discapacidad y la academia. Y una primera cosa que es importante relevar, a mi entender, tiene que ver con la preeminencia social que tiene actualmente todavía el ideal de cuerpo capacitado, ¿no? Esta idea de que hay cuerpos normales y cuerpos anormales, de que hay cuerpos capaces y cuerpos incapaces, de que hay cuerpos en suma, ¿no es cierto?, capacitados y otros cuerpos discapacitados. Y ahí uno recuerda, hay varios mitos que explican el más conocido es el mito de Edipo, ¿no?, que es la ceguera como castigo divino, ¿no? Edipo se quita los ojos después de haberse dado cuenta que, como el oráculo se lo había vaticinado, había matado a su padre y había tenido hijos con su madre. Pero también hay otros mitos, y uno muy interesante es el mito de Procusto, ¿ya? Se dice que Procusto era una persona muy atlética que había sido competidor olímpico, ¿no es cierto?, en la Grecia antigua, y que tenía una cabaña cerca de un camino que se convertía a veces en una posada donde él recibía a caminantes que pasaban por allí. Y el mito cuenta que que él les ofrecía, los alimentaba, ¿no es cierto?, y después les ofrecía que descansaran en su propio lecho. Una vez en el lecho de Procusto, ¿no es cierto?, las personas, una vez que estaban durmiendo, él las medía. Y entonces, si les faltaba una extensión para completar su altura, por ejemplo, porque él era un hombre, digamos, que era este ideal realizado del cuerpo capacitado, Procusto los estiraba, y si les sobraba, les cortaba lo que les sobraba, ¿no? Y ese mito que es como... parece demasiado literal, pero en realidad esa forma de abordar la discapacidad que tiene que ver con la eliminación de las personas que son consideradas como improductivas o como poco o como disfuncionales a la sociedad, cuyo ejemplo se encuentra paradigmáticamente en la polis espartana, ¿no es cierto?, donde el consejo de ancianos revisaba a todos los niños recién nacidos y los que tenían algún defecto se iban por el barranco. Esa forma de abordar la discapacidad, ya denominada como el modelo eugenésico o el modelo de prescindencia, según la teoría social de la discapacidad,
encontramos, como vamos a ver a continuación, reminiscencias de esta como eliminación de los cuerpos no aptos, digamos, hasta el día de hoy, y particularmente en el contexto sanitario y social que nos envuelve, ¿no? Y entonces este cuerpo normativo, ¿no es cierto?, implica unas ciertas características que son atribuidas a los cuerpos normales, ¿no es cierto?, entre comillas, y que son transmitidas y reproducidas por la sociedad, la economía, la política y la cultura, por supuesto. Y entonces el cuerpo normativo, por cierto, es un cuerpo masculino, heterosexual, blanco, cristiano, burgués, joven y no discapacitado. Surge entonces, hay unos autores argentinos de la Universidad Nacional de Entre Ríos que enarbolaron en el año 2009 el concepto de ideología de la normalidad. Ana Rosato y colaboradores, ¿no es cierto?, tomando aportes de sociólogos como Pierre Bourdieu y Irving Goffman, y también de intelectuales discapacitados británicos como Mike Oliver, Len Barton y Tom Shakespeare. Y en virtud de esta ideología de la normalidad, dicen estos autores, ¿no es cierto?, se asigna a los cuerpos no normativos un estatus deteriorado, una especie de ciudadanía de segunda clase, ¿no es cierto? Y esta ciudadanía de segunda clase o este estatus deteriorado o esta pérdida, dicen algunos autores, de lo propiamente humano, se expresa fundamentalmente en un estatus de dependencia y la consecuente imposibilidad de ejercer la autonomía personal, que tiene que ver con tomar decisiones sobre la propia vida, ¿no es cierto?, porque otras personas, ¿no es cierto?, se arrogan el derecho de tomar decisiones sobre la vida de las personas con discapacidad. Y esto uno lo ve desde, por ejemplo, las relaciones más cotidianas, como el hecho de lo que implica para mí, por ejemplo, desplazar. Yo me desplazo con un bastón de ciego, con un bastón guiador, un bastón de ciego más conocido, digamos, y esto se expresa muy claramente cuando una persona te agarra, digamos, te toma, digamos, rompe tu espacio corporal, digamos, porque asume que tienes que tomar esa decisión, y eso tiene que ver con este estatus como de la dependencia, de la ciudadanía deteriorada, devaluada, ¿no es cierto? Y ahí nosotros, bueno, yo pertenezco a un colectivo que se llama Acción Mutante, y ahí nosotros reivindicamos un poco a contrapelo, no sé si a contrapelo, pero sí complementariamente al menos de esta idea de la vulnerabilidad, como creemos que tiene una aplicación esto de la vulnerabilidad, pero más que vulnerable, nosotros hablamos, a mí me gusta hablar de cuerpos vulnerados, de personas vulneradas, y también de grupos minorizados, a pesar de que hay casi 3 millones de personas con discapacidad, según el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, que es del año 2015, que es la información oficial de la que tenemos, si bien, como decía Andrea, no está incorporada la pregunta en el censo, pero hay un estudio, digamos, desarrollado a nivel nacional específicamente para esto del año 2015, que no es lo ideal, pero ya tenemos una idea de que hay alrededor de 3 millones de personas con discapacidad. A pesar de que es una minoría importante, ¿no es cierto?, esta idea sociológica de la minorización tiene que ver con que las personas que pertenecen a estos grupos son considerados, digamos, como en los márgenes de la sociedad. Por lo tanto, su perspectiva de las cosas no es incluida, por ejemplo, en la elaboración de las políticas. La discapacidad, por ejemplo, no es una prioridad en la política estatal en Chile, a pesar de la vigencia de la ratificación en el año 2008 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, etc. Y bueno, en el contexto actual nos encontramos con que a partir de la noticia que mostraba sobre la persona con síndrome de Down que falleció, que mostraba Mariela, encontramos que aquí la reminiscencia eugenésica es evidente, porque estos criterios para elegir a quién salvar, digamos, están guiados por esta ideología de la normalidad, ¿ya? En otras palabras, si tú no puedes pagar por un ventilador mecánico, no tienes derecho, porque tu cuerpo no es menos productivo, ¿no es cierto? Es menos deseable socialmente. Esto suena muy brutal, ¿no es cierto? Pero el hecho de que existen personas que están falleciendo como en las condiciones de la persona que se muestra en aquella noticia da cuenta de que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es muy importante como no hacernos los sordos y los ciegos, digamos, un poco usando sarcásticamente estas expresiones también que también expresan, ¿no es cierto?, de que el gobierno es ciego, dicen algunos estos como la discapacidad como algo negativo, ¿no? Pero en el fondo se expresan actualmente en este contexto de pandemia, ¿no es cierto?, las más descarnadas como reminiscencias eugenésicas, y en el fondo nos vemos como
construimos un sistema social en el que algunos cuerpos son más válidos que otros, ¿ya? Y eso se expresa en momentos clave, como por ejemplo cuando tienes que elegir, entre comillas, a quién salvar. Ahí yo me pregunto también, ahí creo que cabe la pregunta, ¿por qué llegamos a esto, no? Como vivimos en un mundo en que el 1% de las personas tienen más riqueza que el 80%, y resulta que hay que elegir a qué persona ponerle un ventilador mecánico. Ahí también me hago la pregunta, como si será esa la humanidad que realmente queremos. Al menos a mí no me identifica para nada. Y bueno, lo último que les voy a contar es que ahí en mi presentación decía, como personas con discapacidad, personas con diversidad funcional, que es otro término que se emplea, que surgió en el movimiento de vida independiente en España el año 2005. Y frente a este planteamiento, desde Acción Mutante nosotros reivindicamos la idea de disidencia funcional, ¿ya? Que tiene que ver con el derecho a disentir y decidir, ambas cosas a la vez, de esta ideal del cuerpo normativo, ¿no? De una manera en cierto modo análoga a lo que hacen los grupos LGTBIQ+, con el concepto de disidencia sexual, que es en el fondo en aquello que precisamente la sociedad y la cultura considera como lo menos válido de mi persona, que en este caso es mi cuerpo discapacitado, mi cuerpo menos válido, mi cuerpo anormal, ¿no es cierto?, etcétera, mi cuerpo improductivo o menos productivo, etcétera. En aquel aspecto, que en el caso de las personas disidentes sexuales es el cuerpo sexuado, y en el caso nuestro es el cuerpo discapacitado, ¿no es cierto? En aquel aspecto de la existencia nosotros encontramos una potencia, le reivindicamos, ¿no es cierto? Reconocemos en el fondo que no pertenecemos a la normalidad corporal, no aspiramos a eso, no tenemos esa idea como del antiguo enfoque de integración que todavía prima en Chile, como adáptate, esfuérzate, como para ser normal, como está en ti, digamos. Y reconocemos, ¿no es cierto?, que no pertenecemos a esa normalidad y nos situamos reivindicando frente a esa normalidad nuestro derecho a disentir y decidir respecto a lo que se considera socialmente como un cuerpo normal. Y ahí también hay un diagnóstico que hemos llegado a compartir, y con esto sí que termino, que en el fondo parece que la gran pandemia a partir de todo lo que está ocurriendo es el capitalismo, ¿no? Como esta forma de construir una sociedad centrada en la utilidad máxima, en la maximización del beneficio, ¿no es cierto?, donde el entregar el empleo, por ejemplo, tiene que verse como, casi como un aporte social de los empresarios, ¿no es cierto?, sabiendo las condiciones como de precariedad absoluta laboral que hay en Chile, y de alguna manera este neoliberalismo en Chile como constata hasta qué punto como este ideal como del enriquecimiento en esta era de la especulación financiera muestra hasta qué punto la pérdida de los derechos y la dignidad de las personas que sostienen el fondo con el trabajo la economía del país puede llegar. Y bueno, esto tiene que ver igual con una pérdida de derechos, ¿no es cierto? Es inquietante, por ejemplo, lo que mencionaba Andrea, que las personas con discapacidad, en particular las personas sordas, por ejemplo, ni siquiera son consideradas a la hora de entregar información oficial en el contexto de pandemia. ¿Ya? Eso es gravísimo, eso no debería ocurrir, eso es inaceptable, es intolerable de este gobierno, de cualquier entidad pública. A estas alturas es intolerable que no exista la interpretación en lengua de señas, por ejemplo. Y entonces ahí se pierden en el fondo los derechos y se pierde un poco también la humanidad, como yo decía hace un momento, ¿no? Como sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Y frente a eso es importante para nosotros reivindicar como la acción colectiva. Creemos que una de las grandes dificultades y explicaciones de que no exista, por ejemplo, una priorización de la discapacidad y que las leyes y normativas que rigen, como decía Andrea, se quedan en el papel, en el fondo tiene que ver con la falta de un actor social que sea capaz como de dar la lucha por los derechos, como así como históricamente los derechos de las mujeres, de las personas racializadas, de las minorías étnicas, de las diversidades sexuales fueron ganados, digamos, mediante la lucha. Creemos que también esa lucha tenemos que darla, y esa es nuestra apuesta, digamos, por construir en el fondo un movimiento que permita reivindicar nuestros derechos y que sean exigibles de una vez por todas para toda la sociedad. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Muy interesante presentación. Creo que las tres se complementan de muy buena manera. Digamos que, bueno, haciendo como una suerte de síntesis, veíamos que, bueno, Pedro hablaba, digamos que sobre el tema de la vulnerabilidad socioeconómica. Obviamente tiene que ser breve, así es que no puedo mencionar todo lo que dijeron todos, pero Em, y, por ejemplo, mencionaba que en esta pandemia muchas veces la ayuda no se reparte de una manera correcta porque, por ejemplo, o sea, en Colombia eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, no en realidad la información producida por el gobierno o por el Estado en el fondo sobre quién necesita la ayuda hace que no le llegue a las personas que la necesitan. Acá también ha pasado eso a propósito. También mencionaba un tema muy interesante que tiene que ver con también lo que hablaba Luis, que es el tema de la interseccionalidad de las vulnerabilidades. Es recuerdo que en algún momento se decía, por ejemplo, que aquí en Chile una mujer con discapacidad y mapuche era una de las personas mucho más en desventaja desde el punto de vista social, por el tema de la interseccionalidad. Andrea también relevaba el hecho de cómo la vulnerabilidad también es producida por la falta, por ejemplo, de accesibilidad a la información en el caso de las personas mayores que no pueden tener acceso a la tecnología. También la vulnerabilidad es producida o exacerbada por la falta de acceso al medio físico y, por ejemplo, por el hecho de estar en confinamiento, también digamos que el acceso a los tratamientos y a los medicamentos se ha reducido. Por otra parte, Luis cuestionaba el sistema neoliberal y el capitalismo porque digamos que en esta pandemia, en el fondo, ¿por qué tenemos que decidir o por qué se tiene que decidir quién tiene derecho, por ejemplo, a un ventilador mecánico? Y claramente las personas no sé, con discapacidad, que no son personas que poseen cuerpos perfectos o el sujeto en el fondo válido digamos que en esta sociedad que no es un hombre de edad media, blanco, em, digamos que de estrato socioeconómico medio alto, y que no son funcionales al sistema, se les deja de lado. Entonces se privilegian los cuerpos que son funcionales al sistema. Entonces, eso es cuerpos que es brutal, como él decía, pero hay que decirlo, digamos que se consideran más válidos que otros por el sistema. Bueno, él también nos contaba que pertenece a Acción Mutante. Y bueno, también explicaba por qué la connotación, digamos, cuando él hacía, digamos, cuando se hace la distinción de discapacidad, diversidad funcional y disidentes funcionales, ¿no? Cuando él se describía como activista. Y me gustaría cerrar con lo que dijo él sobre la falta de un actor social que permita reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, porque en el Estado chileno no son una prioridad las personas con discapacidad. Bien, quisiera ahora mencionar lo siguiente. Bueno, nos decían que preguntaban si había subtítulos o intérprete de lengua de señas y lamentablemente no hay. Espero que se pueda subtitular este video y poner en YouTube para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a él. Voy a leer también un comentario de Alejandra Machuca que dice, qué interesante este tema, me acabo de conectar. Hoy en día las personas en situación de discapacidad enfrentan condiciones de mayor complejidad de cómo enfrentar la pandemia, porque si a la discapacidad y pandemia le sumamos otras condicionantes como pobreza, hacinamiento, dificultad para acceder a un sistema de salud, claramente la condición es aún más vulnerable. Muchas gracias por ese comentario, Alejandra Machuca. A ver, Paul Honeyman dice que el 1% tiene el control del país y que no nos representa, nos tiene cautivos. Y también nos dice que muy buen tema muy buen tema.
de este foro. A ver. Perdón que no soy yo muy hábil con la tecnología, sí, es que voy leyendo de a poco lo que ya dice. Eduardo Arturo Astudillo, desde el Gabinete de Diseño Universal de la FAO, de la UNT de Argentina, celebramos las exposiciones compartidas, gracias, un verdadero encuentro. Las tres exposiciones compartidas, gracias, un verdadero encuentro, gracias. Así es que excelente. Bueno, entonces, siendo las 5:55, no sé si hay más preguntas. Espero a ver si Claudio digamos que tiene más preguntas aquí para compartir. Bien, Ya, Mariela, yo quisiera hacer alusión al comentario de Alejandra Machuca allá en Chile, y es, sí, efectivamente, la interseccionalidad de esas vulnerabilidades se ha visto acentuada en esta pandemia. Entonces, efectivamente, las políticas públicas deberán empezar digamos, a pensarse y a ponerse en acción en este tipo de claves de interseccionalidad, porque lamentablemente, como ha sucedido en Colombia, cuando se denominó a la población por tratar de hacer incluyente a esta población LGTBI, entonces empezó a excluir a otras personas. Y es precisamente por lo que pues Luis Alejandro también decía que es en razón a que hay otras personas que desde instancias de poder ponen rótulos a los demás y toman decisiones sobre los demás. Y pues nada mejor que la fórmula o la máxima, nada sobre nosotros sin nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Andrea, ¿quieres cerrar con algo, con algún comentario? Sí, un poco estaba escuchando la perspectiva, claro, cuando uno habla de vulnerabilidad, yo creo que todos hoy día somos vulnerables en ambas cosas, ¿ah? No solamente por un tema que hablemos, claro, de que siempre hay un grupo que por supuesto sí tiene la vulnerabilidad a flor de piel. Hoy día tenemos que trabajar la empatía, trabajar el apoyo. Yo creo que el tema de las redes, el tema de conversar y conocer también experiencias o visiones, ya sea de Pedro, de Luis, de Alejandro, que de alguna manera tienen esa mirada desde distintas perspectivas. Lo que está pasando en Chile está pasando en Colombia y también está pasando en el resto de los países y en todas las ciudades y en todos los pueblos y en todas las casas. Entonces, yo creo que lo difícil hoy día, y uno que ha estado viendo muchas conversaciones, lives y registros, es que ¿cómo explicarlo? Pero es como una reflexión de estar hablando de este tema hace que se levanten también y se visibilicen las necesidades de los distintos grupos. Por lo tanto, es un deber de nosotros hacerlo y estar aquí visibilizando es una tremenda oportunidad también. Así que gracias y esperamos también el video ojalá que pueda tener los textos, digamos, ojalá la lengua de señas, porque efectivamente eso es parte del día a día. Lo que estamos hablando es parte de una brecha que existe y obviamente invitar también a la organización de la universidad a que, dado esto, también lo incorpore como una forma de equidad como parte de la información. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Lo vamos a llevar a donde corresponda, porque también me parece muy pertinente, sobre todo en este caso que estábamos hablando justamente del tema del acceso y la pandemia y digamos que las personas con discapacidad. Luis, ¿quieres cerrar con algún comentario más? No tengo mucho más que agregar, solo agradecer la instancia y claro, también me sumo a las recomendaciones ya sugeridas en materia de accesibilidad y
Y bueno, estamos disponibles para continuar ahí dialogando. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Luis. Por acá tengo un último comentario que dice de Ale Delgado: la accesibilidad universal debe ser para todas las personas sin importar su condición. Yo creo que súper bueno este comentario para cerrar el seminario, porque así es. Obviamente si hay un entorno más accesible, eso nos va a ayudar a todos, ¿verdad? No solamente a las personas con discapacidad, sino a las mujeres embarazadas, a las personas mayores, a las personas que llevan carritos, digamos que, bueno, así que súper bien, muchas gracias por el comentario. Les quiero agradecer entonces, Pedro Javier, Andrea y Luis, por habernos acompañado esta tarde con tan estimulantes presentaciones, y también espero que podamos continuar con esta conversación. Así es que muchas gracias. Mil gracias a la FAU, a la Universidad de Chile, a Andrea, Luis Alejandro, un placer. Mariela, mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.